Lucas, el Señor había mandado a 70 varones de 2 en 2 a predicar y a testificar, pero también a reprender a los demonios. Y cuando volvieron, dijeron: Señor, no cabe duda que en tu nombre se nos sujetan los demonios o podemos expulsarlos. Pero el Señor dijo: no os afanéis o no nos maravilléis, porque dijiste: en tu nombre podemos echar fuera demonios. Porque también en algunos versículos nos refiere que había unos hombres, por Cristo, Amén. que no seguían de cerca a Jesús, ni eran parte del discipulado de Jesús, pero se dieron cuenta que en el nombre de Jesús podían expulsar demonios, por Cristo. Amén. Ciertamente que cualquier persona que invoque el nombre de Jesús pudiese expulsar demonios o espíritus inmundos, si tuviera la fe y la certeza de aquel que nos mandó a llamar y a sanar y expulsar demonios en esta tierra. Pero nos refiere una historia que había unos hombres que no eran parte del discipulado de Jesús. Paz de Cristo. Amén. Así como existen algunas personas que dicen ser curanderas, brujas de mal y magia blanca, chamanes que no son de Dios, pero se atreven a invocar el nombre de Dios encarnado para tratar de manipular, convencer o engañar a la humanidad. Pues de Cristo. Amén. Y estos hombres dice que subieron a un monte y trataron de expulsar unos demonios de algunas personas. ¿Y sabes qué sucedió? Paz de Cristo. Amén. Dice que bajaron corriendo y venían encuerados, porque los demonios o los espíritus inmundos no se les sujetaron. Y como ellos no tenían la autoridad de Dios o Jesucristo en sí, los humillaron. Dice que los golpearon y los encueraron y los mandaron desnudos. Por si Cristo. Amén. No es de todos tener la autoridad. Por eso existen muchas cosas que el hombre ha adoptado creyendo que verdaderamente tienen una solución. Servicios pasados hablamos referente a la medicina tradicional. Te limpian con un huevo, te limpian con ruda, con sábila, con hierbas, baño de hierbas para el susto, te gritan porque creen que tu alma, tu espíritu quedó cautivo. Y eso solamente abre una puerta al exoterismo, y el exoterismo es el comienzo a las ciencias ocultas, y las ciencias ocultas es la puerta de Satanás. Amén. Pero hay gente que no tiene cuidado y se atreve a hacer cosas semejantes, creyendo que ese tipo de remedios ancestrales son buenos. Usted se puede tomar un té y le puede hacer bien a su estómago o a su organismo, para el asma, para el tos, para la gripa, diarrea y otros malestares que tiene nuestro cuerpo, o algunas deficiencias de nuestra inmunidad corporal. Y hay test que podemos tomar y nos pudiese ayudar, pero no hay mejor remedio que invocar el nombre de Dios, humillándose, orando y ayunándole a Dios para que haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Pero tenga cuidado. Tiene usted que tener una comunión con Dios. La palabra de Dios dice que en un templo, o en el templo, entraron dos hombres. Un hombre que era escriba y otro que era fariseo. Y uno se creía limpio y perfecto y veía al otro por menos. Y uno oraba: Señor, yo siempre he sido bueno delante de ti, me he sujetado a tu palabra.
y pensaba que él tenía el favor de Dios porque él leía las escrituras, porque según él, su propio juicio y prudencia, él estaba bien delante de Dios. Y el otro hombre era un pecador y se hincó de rodillas dentro del templo y dijo: Señor, no soy digno de ti, ni siquiera de estar aquí delante de ti y orar, para que tú, Señor, veas mi miseria. Perdóname, Señor, no soy digno de tu amor y de tu poder o tu presencia. Y nos relata la historia que la oración de aquel hombre publicano que se sentía perfecto y limpio, su oración no llegaba ni al techo del templo, rebotaba, mi hermano, porque él se creía limpio y perfecto a comparación de la demás humanidad. Y el hombre que era verdaderamente pecador y lo reconocía, se humilló y su oración fue grata de delante de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que se humilla a Dios no ensalza, pero aquel que se ensalza a sí mismo, el Señor lo humilla. Padre Cristo. Hay muchas personas que creen que pueden invocar el nombre de Dios sin antes tener la capacidad, el entendimiento, el estudio y la preparación. No quiere decir que usted tenga que conocer las escrituras al derecho y al revés, pero usted tiene que reconocer que es pecador, tiene que haber muerto por este mundo, por esta vida, esta tierra, y resucitar como nueva criatura en Cristo Jesús, para hacer uso de esa divinidad, de ese amor, de esa autoridad, de esa potestad de poder sujetar, atar, expulsar y sanar a la humanidad mediante el poder del Espíritu Santo. Ciertamente la otra persona, teniendo la fe en que el paso de la oración que se está haciendo verdaderamente está obrando en su vida. Pero no es de todos hacerlo, porque si usted es una persona que no busca de Dios, no sirve a Dios, ni tiene a Dios en su corazón, pues en Cristo. Amén. Lo más probable que si usted está mal en sí mismo, en su manera de vivir, usted no puede ayudar a nadie más, porque su oración sería aberración de delante de Dios. Usted puede orar por usted mismo, reconociendo que usted es malo, que es pecador y que le ha dado la espalda a Dios. Y Dios puede tener misericordia de usted, pero usted no puede interceder por nadie más, porque no es apto de recibir el don del Espíritu Santo. Por de Cristo. Amén. En este pasaje de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, nos refiere que ese hombre estaba molesto, porque ya había llevado a su hijo, quien era un lunático. ¿Qué es lunático? Pues de Cristo. Amén. Una persona que se asemeja a estar mal de sus capacidades mentales, que se comporta como si estuviera retrasado, enfermo, mentalmente hablando. Pero este muchacho estaba poseído por un fuerte demonio. Hay espíritus y hay demonios. Este joven estaba poseído por un demonio, lo cual decía el padre que lo atormentaba desde pequeño. Lo hacía aventarse en el fuego, tenía como convulsiones. Amén. Y lo maltrataba, pero lo llevó delante de los apóstoles. Y los apóstoles ya habían orado por personas antes y habían expulsado y sujetado demonios. Pero este era un demonio mucho más potente, que no cualquiera lo podía expulsar. Amén. Pues de Cristo. Amén. A veces
Hay padres de familia que tienen sus hijos esclavizados en ciertas circunstancias parecidas. Yo conocí un varón hace tiempo y venía a esta iglesia y él tenía convulsiones y se le olvidaba todo y actuaba como lunático. Paz de Cristo. Amén. Él tomaba medicamentos para gente enferma o enfermedad mental. Pero cuando vino aquí a la iglesia, empezamos a orar por él y lo ungimos con aceite, atar y expulsar demonios. Paz de Cristo. Amén. Y ese varón empezaba a recordar y empezaba a saber quién era su familia, porque hasta la propia familia la desconocía. Pero mediante ese paso que hicimos de intersección por él, intercediendo, orando por él fue empezando a reaccionar, a recapacitar, empezamos a expulsar esos demonios que él tenía en su vida. Por Cristo. Amén. Él nunca nos dijo de dónde venía, pero Dios nos dio la capacidad de discernir, de ver el tipo de espíritus o demonios que una persona trae. Él empezó a sanar, hermano, hasta que llegó el momento que llegaba aquí y decía: pastor, estoy contento. Yo también, le digo. ¿Y tú por qué estás contento? Porque desde que he venido aquí a esta iglesia y he orado, usted ha orado por mí, he mejorado en mi salud. Ya no me dan convulsiones, ya no me siento perdido ni extraviado. Ahora recuerdo quién es quién soy yo. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Le dije que he empezado a dejar el medicamento y ahora me siento recuperado. He empezado a sentir que Dios me está sanando. Y le dije: así es, ese es el poder, no de la mente, sino de la fe en aquello que tú no puedes ver, pero puedes testificar de que es verdadero y se manifiesta. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción de lo que tus ojos no pueden ver, pero lo que tu corazón certifica que existe. Aún no lo veas, no necesitas palparlo, pero necesitas sentirlo. ¿Dónde? En tu corazón, no en este que es el corazón del alma. Y este varón empezó a sanar. Pero una vez que se vio sano, ¿qué crees? Como a muchos nos pasa. Vas por la calle manejando tu auto, se te poncha la llanta, te vas a la cajuela, sacas la refacción, sacas a Dios de la cajuela, cambia la llanta, pones a Cristo y empiezas a avanzar. Pero llegas a la vulcanizadora, quitas a Cristo, compones la llanta ponchada y vuelves a aventar a Dios en la cajuela. Es una manera literal de decir las cosas. No estoy comparando a Dios a una llanta, estoy comparando las acciones del ser humano que hace. Cuando tienes enfermedad, tienes necesidad y te está llevando la tristeza, buscas de Dios, estás en la cárcel y solamente Dios es tu amigo fiel. Pero una vez que Dios te saca de esa miseria, te levantas, te recuperas, sales libre y sabes qué es lo que hace el ser humano. Se va. Pues de Cristo. Amén. Se olvida de aquel que lo sacó de su miseria. Y la palabra de Dios dice que cuando uno conoce a Dios y entrega su vida, o momentáneamente le sirves a Dios, pero se te olvida, o simplemente ya dijiste: no lo necesito, y te vuelves por donde viniste. Dice que los espíritus que tú tenías regresan 7 veces
mayor o más a tu vida. Este varón dejó de venir. ¿Y sabes qué resucitó? Empezó a decaer una vez más. No te puedo decir su nombre por respeto a él, pero te voy a decir que era mecánico aviador, mecánico de aviones, y no podía trabajar. ¿Por qué? Porque todo se le olvidaba y le daban las convulsiones. Pero cuando vino a este lugar y empezamos a orar, a interceder por él, por sanidad, él vino para que le ayudara a componer su cartilla militar, y entonces le habían ofrecido un trabajo en el aeropuerto de México. Paz de Cristo. Amén. Pero como ya tenía lo que él quería, se olvidó de Dios, no de mí, de Dios, y se volvió por donde vino. Ahora los vi a ver hace unos meses atrás y está totalmente lunático, perdido, no sabe quién es, no se acuerda que un día pisó esta iglesia, no se acuerda que este siervo oró por él. Y tal vez usted diga, o alguien diga, es que usted no tiene la autoridad. Dios me la dio y oramos en el nombre de Jesús y él había sanado. Pero es un proceso que debes de llevar. Dios sabe que si él te libera en su totalidad de lo que tú tienes, él conoce tu corazón, a él no lo puedes engañar. Y este hombre terminó peor que cuando empezó, porque le dio la espalda a Dios. Este varón que nos refiere en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, estaba molesto. Y así hay varios padres de familia que quieren la sanidad de sus hijos, quieren la libertad de sus hijos, pero no quieren invertir su tiempo. Para ellos es flojera el tiempo perdido, leer las escrituras, congregarse en una iglesia, arrepentirse de su maldad y entregar su vida y la de sus hijos a Dios. Por eso vemos ahora en la sociedad jovencitos, niños, señoritas perdidas en el alcoholismo, en la drogadicción,